vida no tiene sentido. Que la Biblia fue Eso alterada. de que los discípulos se inventaron la resurrección. Qué doble moral. ¿Por qué Dios, que dice no matarás? ¿Cómo puede permitir Dios tanto sufrimiento a personas? Continuamos con las preguntas profundas o grandes de la vida. Y hoy la pregunta es, ¿qué clase de papá enviaría a su hijo a morir? Yo imagino que todos los padres como que solamente con escuchar el título sienten de una como, ay Dios, no, yo no lo haría. Es una buena pregunta. Ateos como el biólogo evolutivo Richard Dawkins respondió a esta pregunta así. Dijo, es una idea cruel, sadomasoquista y repugnante. También deberíamos verlo como un loco de remate. Si Dios quisiera perdonar nuestros pecados, ¿por qué simplemente no los perdona sin hacerse torturar y ejecutar por ello? Bueno, resulta que Dios es un Dios de justicia y el pecado requiere que se haga justicia, pero Dios también es un Dios de amor y el amor perdona los pecados. Y esa es la pregunta que vamos a responder al final de este tema. Por ahora, quiero llevarlos a que piensen en Dios en la cruz, porque es que Jesús en la cruz es Dios en la cruz. Y pensemos en lo que eso significó para la gente de la época, especialmente para los judíos, para los mismos discípulos que estaban completamente desilusionados cuando vieron a su maestro en la cruz, porque ellos creían que Él no moriría, sino que gobernaría. Desde niños se les enseñaba que Cristo sería un rey que vendría y los libraría de la opresión de Roma para hacer de Israel una nación libre. Entonces, cuando lo vieron en la cruz, eso les causó no solo vergüenza, sino que todas sus esperanzas se fueron al piso. Ellos esperaban solo a Cristo para su nación, pero Cristo vino como Salvador del mundo. Tenían un sueño demasiado pequeño. Ahora, la resurrección cambió eso, tanto que ellos terminan testificando no solamente con sus bocas, sino con sus propias vidas. Pero de la resurrección nos ocupamos la semana entrante. Vamos a ver si la resurrección es un mito o realmente ocurrió, no se lo pierdan. Hoy vamos a ocuparnos de la cruz. Comúnmente muchos de nosotros le decimos a las personas, hey, Jesús murió por ti en una cruz, pero ¿qué es lo que realmente eso significa y por qué es tan importante para la fe cristiana? Tenemos que partir del hecho de que no hay una idea en el cristianismo que sugiera que Jesús fue forzado a morir. Entendamos esto que es muy importante. Jesús no fue forzado a morir. Él, siendo Dios, escogió venir, vivir una vida humana y sufrir una muerte humana. Esto es muy importante. Juan 10:18, nadie puede quitarme la vida, dijo Jesús. Dijo, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. ¿Por qué Él voluntariamente decidió entregar su vida? Hay muchas cosas importantes, pero voy a hablarles de tres que creo son las más importantes. Número uno, Jesús murió por nuestro sufrimiento, identificándose con nuestro dolor. Lo hablé mucho la semana pasada, pero voy a reforzarlo con un artículo que leí que decía, cuando un barco se hunde, las mujeres mueren con más probabilidad que los hombres. Y estaba una discusión sobre eso, hasta que una mujer llamada Kristen dijo, a mí eso no me sorprende, porque una mujer con niños tiene probablemente la menor probabilidad de sobrevivir. Ella preferiría morir con su niño que dejarlo morir si pudiera salvarse a sí misma. Imagínese que usted y yo estamos en un barco que se hunde y tu niña o tu niño está atascado en un compartimento que se llena de agua, y aunque puedes llegar hasta ahí, sabes que si llegas no vas a regresar. La niña o el niño va a morir lentamente ahí, está desconsolado, desconsolada, sufriendo y tiene mucho miedo. Estoy seguro que un padre bajaría ahí sabiendo que también significaría su muerte, solo para poder estar con su niño o su niña, consolarla y asegurarse de que no moriría solo. Fue lo que sucedió en el 2019 en un barco de inmigrantes cerca de las costas de Italia. Encontraron el cuerpo de una mujer con lo que parece su niño aferrado
a ella en brazos. Prefirió morir con su niño que dejarlo morir, aun si ella pudiera vivir. Fue lo que hizo el Señor cuando desde el cielo miró hacia la tierra y nos vio atascados en nuestros pecados. ¿Y qué hizo? Descendió del cielo para sufrir con nosotros y morir por nosotros. Ese es el Dios al que amamos y servimos, el Dios que merece todos los aplausos. Solo en Jesucristo tenemos un Dios que nos ama de esa manera. Entonces murió por nuestro sufrimiento. Número 2, es lo más importante, es murió por nuestros pecados. Estaba escuchando al conferencista Vince Vitale y captó mi atención un autocuestionamiento que se hizo cuando recordó que era niño y peleaba continuamente con otro niño que era mucho más débil que él, y cada que tenía oportunidad de humillarlo, lo humillaba. Años después se dio cuenta de que ese niño se suicidó y él se hizo la pregunta: ¿será que se hubiese suicidado si yo lo hubiera tratado bien? Nunca nadie lo supo, es difícil de saber, pero permítame tomar esto para ilustrar esta verdad de que Jesús murió por nuestros pecados. A veces nosotros nos creemos muy buenos, especialmente cuando la comparación que hacemos está con aquellas personas que nosotros consideramos que son mucho más malas que nosotros. Entonces, cuando nos comparamos así, a ese nivel, decimos, no, pues, yo recuerdo que llevé a una persona muy cercana a mí a un encuentro, muy cercano. Y en el momento de la liberación, los que han ido a un encuentro, ocurren muchas cosas. Y él simplemente miró las personas y dijo: uy, gracias a Dios yo no soy tan malo como esas personas. Y es quizás el actuar o el pensar de la mayoría de nosotros cuando miramos a otras personas: yo no soy tan malo. Es más, creemos que el peor acto de maldad es que una persona le quite la vida a otra persona. Entonces inmediatamente decimos: yo no soy tan malo, yo nunca he matado a nadie. Pero esto sería muy discutible si vamos a la cruz y miramos que Jesús murió por nuestros pecados. Ahora, cuando la comparación no es con aquellos que consideramos que son más malos que nosotros, sino con aquellos que consideramos que son más buenos o que han vivido o viven vidas más puras que nosotros, la cosa cambia. Por ejemplo, yo miraba mi niñez y yo creía que mi niñez había una niñez íntegra, pura, santa. Ahora, cuando veo la niñez, la adolescencia y la juventud de mis hijas y cómo se comportan, me he dado cuenta que yo era un pecaminoso total. Porque cuando estás al lado de alguien que tiene más bondad que tú, tu pecado y mi pecado se magnifica. Por eso fue que cuando el ladrón o los dos ladrones estaban crucificados al lado de Jesús, al ver a Jesús, al ver la bondad, dice: oye, hermano, hay que tener temor de Dios. O sea, usted no ve lo santo que Él no ha hecho nada. Usted y yo merecemos esto. Es lo que ocurre. Entonces, si la comparación arriba o abajo no funciona tanto, ahora si nos comparamos con Jesús, menos. Cuando Pedro vio la bondad de Jesús en la pesca milagrosa, cayó de rodillas y dijo: apártese de mí, yo soy un hombre pecador. Porque nuestro pecado se magnifica ante la presencia de aquel que es todo bondadoso. Y cuando eso ocurre, uno inmediatamente reconoce que necesita un Salvador. Volviendo a Vince Vitale, antes de casarse, su prometida le dijo que escribió 40 cosas que nadie sabía de ella y que necesitaba que él las supiera. Imagínate que te digan: ¿estás comprometido para casarte? Y te diga que hay 40 cosas que tú no sabes de ella. Él dice que eso fue traumatizantemente hermoso. Y empezó a leer la lista, y cuando llegó a la 19 dijo: esto me avergüenza mucho. Realmente siento que he traicionado tu confianza aquí, y esto podría ser lo peor que te he hecho. ¿Qué pensarías? Dios mío, me fue infiel. ¿Cuántas veces me fue infiel? O es una espía, se dio cuenta de que sé demasiado y tiene que liquidarme. Cualquiera de esas cosas se le pasó por la cabeza cuando ella le dice: es que una vez que tú y yo estábamos viendo tus fotos en el computador y tú fuiste al baño, yo vi las fotos más antiguas que tú no me habías mostrado. Y él la miraba y decía: ¿en serio eso es lo más horrible que me has hecho? Cuando estamos delante de alguien que es más puro,
nuestro pecado se magnifica. Las buenas nuevas de la fe cristiana es que Dios nos amó demasiado como para dejarnos soportar el juicio de nuestro pecado por nuestra cuenta, y Él mismo lo llevó por nosotros. Isaías 53 dice así, versículo 4 al 6: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. ¿Sabe? La gente de la época miraba a Jesús y que decía: uy, ese man sí tiene que ser muy malo, hermano. Todo lo que le hicieron, para que lo hayan latigado así, para que le hayan puesto esa corona y le hayan puesto en vergüenza pública. Debe ser tan malo que mire que su mismo pueblo lo entregó. Debe ser tan malo que cuando Pilato dijo: le suelto uno de los dos presos, a Barrabás, que era uno de los peores, y a este, debe ser tan malo que el pueblo escogió a Barrabás. Eso era lo que pensaba la gente cuando vio a Jesús en la cruz. ¿Qué habrá hecho? ¿Cuántos pecados tendrá para que lo hayan tratado así? Ahora, los que conocían la profecía sabían que no era así. Versículo 5: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros, todos sin excepción, nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor, el Padre, Papá Dios, puso sobre Él, el Hijo, el pecado de todos nosotros. Por Dios, si nosotros pudiéramos entender realmente lo que es la cruz. Cada semana nuestra cultura celebra la Semana Santa y miramos la cruz y miramos la resurrección de una forma religiosa, pero si pudiéramos entender el precio tan alto que el Padre tuvo que pagar al entregar su Hijo por nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestra paz, Dios mío, que pudiéramos entender esto, qué diferente fuera. A Jesús no lo mataron los judíos, no lo mataron los romanos, lo matamos nosotros, nuestros pecados. Él decidió mejor, voluntariamente, ir a la cruz. Ahora, ¿qué lo inspiró? ¿Qué lo motivó? El amor. Juan 3:16, de tal manera. Ahora, ese amor no se quedó en palabras, se manifestó en una muerte cruel como la cruz, porque créame, la cruz era una muerte brutal, de mucho sufrimiento. Imagínense, después de 39 latigazos en su espalda que le arrancaban la piel, de una corona que lo hacía sangrar desde su cabeza, su frente, todo su cuerpo, de la vergüenza porque murió desnudo, del dolor de sus amigos traicionarlo y dejarlo, la mayoría de ellos, del dolor de que su padre no estaba a causa de que todo el pecado y las consecuencias del pecado, dolor, sufrimiento, enfermedad y muerte caían sobre él solo. 6 horas en una cruz donde empezaba a ahogarse y tenía que apoyar sus pies en un clavo que lo desgarraba para intentar respirar, con la boca completamente seca, con un dolor inmenso. Cuando Mel Gibson hizo la película, le dijeron que era muy cruel lo que había hecho, y ¿sabe qué dijo? No estoy ni cerca de realmente lo horrendo que fue. Escuché la historia del arzobispo de Canterbury, quien es el líder espiritual de la iglesia anglicana en Inglaterra, y fue invitado a una conversación con Sheikh Talal, quien es uno de los fundadores del movimiento Hamas, movimiento de resistencia islámico yihadista. El arzobispo llevó con él otros 4 hombres de reconocimiento en la fe, entre ellos un pastor cristiano, y en medio de una de las conferencias que fue en Medio Oriente, el arzobispo les dijo a sus 4 amigos, le dijo: cada uno tiene la oportunidad de hacer una pregunta. El pastor cristiano se levantó y le hizo una pregunta a Sheikh Talal, y cuando él le dio la respuesta, le dijo: no me gustó su respuesta, y todos se asustaron. No puedes decirle a uno de los fundadores de Hamas en Medio Oriente que no te gusta la respuesta, y enseguida le dice: y no solo eso, déjeme decirle algo, porque seguramente usted y yo no nos volvamos a ver. Yo creo que el arzobispo pensó: no, aquí no nos vamos a volver a ver ninguno de nosotros. Pero le dijo esto, escuche bien: no muy lejos de aquí hay una montaña.
Hace 5,000 años un hombre que ambos respetamos, Abraham, subió a esa montaña para expresar su fe en Dios, y para hacerlo él iba a ofrecer su propio hijo. Este hombre le respondió: ¿es verdad? Entonces le dijo el pastor cristiano: no discutamos sobre cuál hijo, si no nos vamos a meter en una discusión diferente. Cuando subió allí y el hacha proverbial estaba por caer, Dios detuvo ese brazo. Él respondió: así es. Le dije: ¿sabes lo que Dios dijo? Me respondió: no. Le dije: Dios dijo: detente, yo mismo proveeré. Me dijo: es cierto. Así que le dije: Che, muy cerca de donde tú y yo estamos sentados ahora hay una colina llamada el Calvario. Hace 2000 años Dios mantuvo esa promesa. Él llevó a su hijo por esa montaña y esta vez no detuvo su brazo. Mientras usted y yo no recibamos al hijo que Dios nos ha provisto, seguiremos sacrificando a nuestros hijos e hijas en campo de batalla alrededor del mundo por posición, poder, tierra y prestigio. Mientras este mundo no entienda la cruz, mientras este mundo no reciba al Hijo de Dios, seguiremos en esa misma conducta, matándonos unos a otros, cada quien yendo por sus caminos, sin un destino, sin un norte claro. Qué diferente sería este mundo si pudiera comprender lo que ocurrió en la cruz y recibir a ese Hijo que Dios proveyó. Con razón los ángeles hablan a los discípulos cuando están mirando al cielo y le dicen: hey, ¿qué hacen mirando al cielo? Vayan, reciban mi espíritu y sean mis testigos por todas partes. Dios nos ha dado el enorme privilegio y la enorme responsabilidad de ir y presentarles a otros a Cristo. No te pierdas de eso, porque tú puedes ser un portador de vida para aquellos que no saben lo que Cristo hizo por ellos en la cruz, para aquellos que no saben que tienen un Padre, que Dios les ama, que los creó con un propósito, que tienen un buen destino y una eternidad con Él. Jesús murió por nuestro sufrimiento, número 1. Jesús murió por nuestro pecado, número 2. Y número 3, Jesús murió por nuestra vergüenza, es decir, para darnos libertad de la culpa. Retomando la historia de Vince, justo cuando pensaba que había pasado lo peor de la lista, la esposa lo sorprendió en la número 37. Era fanática de Star Wars. ¿Cuántos son fanáticos de Star Wars? Bueno, el pastor Cristian es fanático de Star Wars. Yo recuerdo que una vez me invitaron cuando era jugador de Nacional a la casa de un hincha y entré a su habitación. Dios mío, sábana, entre sábana, cobija de Nacional, bandera, cortinas, ropa, todo. Me imagino que así era esa mujer. Mantenía toda la indumentaria de Star Wars, pero ¿sabe qué? Eso le había hecho que le hicieran un bullying tremendo, tanto que ella se sentía avergonzada. Esa misma semana que él se dio cuenta de eso, salió una nueva película de Star Wars. Y le dijo: mi amor, te invito a ver la nueva película, nos vemos en el teatro. Ella lo estaba esperando y él llegó con tremenda camiseta y vestimenta de Star Wars y una pancarta gigante. Cuando ella lo vio, se quebrantó, empezó a llorar y lo abrazó como nunca antes lo había abrazado y le dijo: gracias. Y él comprendió una cosa, que al vestirse con su vergüenza, de alguna manera la estaba liberando a ella de su vergüenza. Y le dijo: yo no me avergüenzo de ti, tú nunca jamás debes avergonzarte de ti. Y Dios utilizó ese momento, esa camiseta, esa pancarta, para enseñarles una verdad profunda acerca de Él mismo. Y es que Jesús no solamente murió por nuestros pecados, sino por la vergüenza que causan nuestros pecados. Quizá los momentos más difíciles en la vida de cualquier persona es los que causan dolor y vergüenza. Cuando nos humillan, nos menosprecian, nos ignoran, nos escupen. Desnudo y vulnerable en una cruz, Jesús tomó cada uno de esos momentos. Así que tú y yo no tenemos que volver a avergonzarnos nunca jamás. Escúcheme, en la cruz no solamente Jesús llevó la vergüenza de lo vergonzoso que nosotros hicimos, sino de lo vergonzoso que otros nos hicieron, y a nosotros nos produjo humillación y vergüenza. Por las dos Cristo pagó. Él llevó nuestra vergüenza. Entonces, iglesia, ¿qué clase de papá envía un hijo a morir a la cruz? Uno justo, apasionado y lleno de amor. La cruz es vital para entender la justicia, el juicio y el amor de Dios. Escúcheme bien. El pecado, ¿qué requiere? Juicio, castigo. El amor, ¿qué hace? Perdona.
incondicionalmente. En la cruz convergen justicia perfecta, amor perfecta. Dios castiga el pecado en su Hijo y su Hijo en su amor asume ese pecado para derramar sobre nosotros perdón. Son dos atributos de Dios que no son contrarios sino complementarios. Y eso es lo que hace que tú y yo podamos tener una eternidad con Él. ¿Cuál es la razón principal de esto? Segunda de Corintios 5:21 dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación, diga conmigo, relación correcta con Dios por medio de Cristo. Dios es como el juez que después de presentar sentencia al culpable se quita la toga y paga la pena. ¿Para qué? Para restaurar una ¿qué? Relación. Permítame tomar una analogía del pastor John Piper para explicar esto. Imagínate que peleo con Lili y ella me hace un reclamo justo por demás, y yo volteo y le digo, soy grosero, fuerte con ella. Entonces ella inmediatamente se siente, se voltea, me da la espalda y se va, y yo salgo detrás de ella, pero ella ni me quiere mirar. Está profundamente herida y el ambiente se puso supremamente tenso. Imagínense que eso fue esta mañana. ¿Qué debo hacer yo? Pedirle perdón, ¿cierto? Pero ¿por qué debo pedirle perdón? Porque hoy es domingo de frijoles y entonces ella está enojada, no los va a hacer. ¿O debo pedirle perdón porque yo me siento muy culpable y entonces yo quiero liberarme de esa culpa? No. Aunque serían buenos motivos, no deben ser los motivos. La razón por la que yo quiero ser perdonado es porque quiero restaurar, diga conmigo, mi relación. Ella es la razón por la que quiero ser perdonado. No venimos en arrepentimiento y perdón a Dios para que Él haga algo por nosotros, para que Él nos bendiga, para nosotros no sentirnos culpables o para que cuando nosotros muramos vayamos al cielo. No. ¿Qué sería ese lugar sin Dios? No lo hacemos por ir a un lugar, lo hacemos por restaurar la relación con una persona. Dios mismo es el motivo por el cual queremos ser perdonados. ¿Entienden esto, iglesia? Así que dejemos de perseguir la bendición de Dios y persigamos al Dios que bendice. Dejemos de perseguir la salvación y persigamos el corazón del Salvador. Dejemos de perseguir el palacio y busquemos el corazón del Rey. Todas esas cosas están en una sola persona, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él sabe por qué lo buscamos, por qué vamos a Él. Alguien dijo que cuando estamos en el punto de mayor dolor, de mayor frustración, que cuando nos insultan, nos presionan, nos pisotean y nos pisotean, ahí es cuando sale verdaderamente nuestro yo a la luz. ¿Qué sale de ti cuando te pisotean, te insultan, te humillan? ¿Qué sale? De mí no sale nada bueno. Seguramente hay muchos más puros y santos que yo en este lugar, pero de mí no sale nada bueno. Ahora la pregunta es: ¿qué salió de Jesús? ¿Qué salió cuando lo golpearon? ¿Qué salió cuando lo humillaron? Cuando lo avergonzaron, cuando lo clavaron en esa cruz. ¿Qué salió cuando le clavaron esa lanza? ¿Sabe qué salió? Desde la cruz agonizando, mirando lo que lo estaban crucificando. Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Dime una cosa, si Jesús estaba clamando por perdón de esa gente, ¿qué hay que Él no pueda perdonarnos a ti y a mí si venimos a Él? ¿Qué no puede perdonarte? Cuando Él mismo clavado en esa cruz clamaba: perdónalos, no saben lo que hacen. Desde la cruz mira a su madre y sabe que va a quedar sin su hijo. ¿Y sabe qué hace? Le dice al discípulo amado: encárgate de ella. No está pensando en sí mismo, está pensando en los que van a sufrir a causa de su ausencia. Desde la cruz ve dos ladrones peleando y uno de ellos arrepentido le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En su momento de más agonía, de más dolor, ¿sabes qué hizo? Salvar a otros. Jesús no estaba pensando en sí mismo, estaba pensando en otros. ¿Qué salió de Él cuando lo presionaron, cuando lo insultaron, cuando lo avergonzaron? Salió amor, perdón, compasión. Salió algo absolutamente divino. El centurión mira y dice: ese verdaderamente era el Hijo de Dios. Póngase de pie.